35 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea. Tiene la palabra, senador Comorera. Muchas gracias, presidente. Nosotros hemos presentado un total de 18 enmiendas que intentaré resumir lo más brevemente posible. La enmienda 18, muy similar a la 1 de Compromís, para incluir un nuevo párrafo final al nuevo apartado 1 del artículo 156 bis del Código Penal, por cuanto entendemos que con la inclusión del subtipo atenuado se le proporciona a los tribunales un margen para acomodar la pena a supuestos de órganos no principales y evitar desproporciones de penas atendiendo a las circunstancias del hecho. Y ello porque la actual redacción no fija la respuesta penal en función de si la persona cuyo órgano ha sido extraído u obtenido se encuentre viva o fallecida, sino de la condición como principal o no principal del órgano extraído u obtenido. Ello enlaza también con la actual redacción de los artículos 149 y 150 del Código Penal, que prevén exactamente las mismas penas para estos dos casos diferentes, de 6 a 12 años para la inutilización, pérdida o deformidad de órganos o miembros considerados principales y de 3 a 6 años para los que no son considerados principales. Si bien nos parece correcta la transposición de las previsiones del convenio en el sentido de la tipificación de estos hechos, tanto en los supuestos de vida o fallecimiento de la persona cuyo órgano se obtiene o extrae, nada obsta que el ordenamiento interno pueda regular una respuesta penal atenuada en el supuesto de órganos no principales, pensando más quizás en el caso de las personas vivas. De esta forma se evitarían posibles asimetrías con las penas a imponer en el supuesto de los artículos 149 y 150. Creemos que con la inclusión del subtipo atenuado se le proporciona al tribunal un margen para acomodar la pena a supuestos de órganos no principales y evitar, como hemos dicho, desproporciones de penas atendiendo a las circunstancias del hecho. Por su parte, la enmienda 19, también muy similar a la 2 de Compromís, modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 284 del Código Penal para rebajar de 6 a 4 años la pena de prisión. Si bien la ampliación de la pena era exigible por la directiva, resulta, en cierta manera, desproporcionado el aumento del castigo penal con respecto a la actual redacción, que triplica la pena máxima anterior, razón por la cual se propone la modificación para la pena máxima prevista en la directiva. La enmienda número 20, al igual que la 3 de Compromís, modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 285 del Código Penal, también con el mismo sentido para reducir de 6 a 4 años y ello por coherencia con la enmienda anterior. La 21 es para suprimir el nuevo artículo 285 bis y ello porque pretende introducir una especie de cajón desastre donde puedan subsumirse conductas de revelación de información privilegiada, como dice literalmente el artículo, fuera de los casos previstos en el artículo anterior. Conductas que probablemente hoy en día sean constitutivas de sanción administrativa, pero que a partir de ahora van a poder perseguirse penalmente. Frente al delito de resultado fijado en el artículo 285 del Código Penal, que mal que bien determina o especifica el daño en los intereses de la colectividad que pueden producirse y cuya protección merece una respuesta penal, se añade un delito de mero riesgo en abstracto que rompe el criterio anterior. En una redacción tendenciosamente ambigua, lo cual es aún más tachable cuando se trata de tipificar conductas que pueden alcanzar ni más ni menos que los 4 años de prisión. Se recoge expresamente como bien jurídico protegido la integridad del mercado o la confianza de los inversores. Este concepto, que es más propio de una tertulia económica, creemos que no puede formar parte como elemento del tipo. Hay que tener en cuenta que el derecho penal, conforme al principio de intervención mínima, solo debe actuar ante los supuestos claros y graves de utilización de información privilegiada, evitando todo exceso punitivo, siendo los hechos de tal magnitud que no cabe otra solución que recurrir a esta última ratio de la que dispone el Estado cuando no se han alcanzado los umbrales o requisitos del artículo 285. Fuera de estos supuestos siempre quedarán las medidas civiles o administrativas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, para seguir otorgando respuesta a dichas conductas. Por ello, consideramos que la propuesta del nuevo artículo 285 bis produce un ensanchamiento punitivo de tal indeterminación que no puede integrar el Código Penal. Seguimos. Las enmiendas 22, 23 y 24 modifican y reordenan los artículos 285 ter y quater por coherencia con la enmienda anterior. La 25, similar a la 4 de Compromís, modifica el apartado 1 del artículo 386 únicamente para rebajar el rango de la pena de prisión de 8 a 12 años a la de 5 a 8, en tanto en cuanto resulta desproporcionado, siendo de condena similar a delitos graves de agresión sexual o delitos contra la vida.
La 26, con un sentido parecido a la enmienda 5 de Compromís y 15 del PDeCAT, suprime el apartado 19 y, por tanto, elimina la extensión de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y ello porque el artículo 579 bis ya es aplicable a los supuestos en él comprendidos y no se ve contradicción con el artículo 55 del Código Penal. Sin la modificación de esta propuesta de modificación de ley, habría, en todo caso, inhabilitación absoluta durante la condena en virtud del artículo 55 y hasta de 20 años más que la condena por el artículo 579 bis. No hace falta, pues, además, una inhabilitación absoluta en penas inferiores a 10 años cuando no concurran las circunstancias del 579 bis. La 27, al igual que la 6 de Compromís, modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 573 con el objetivo de corregir la definición de terrorismo para adaptarla a la directiva y conjurar las tentaciones de incurrir en excesos aplicativos, de lo cual es ejemplo la propuesta de inclusión de las falsedades documentales. La 28 es de supresión del artículo único del apartado 21, porque no puede, sin más, eliminarse la expresión controlado por un grupo u organización terrorista del artículo 575.3 del Código Penal. La finalidad de esta mención es la de evitar viajes con fines terroristas a ciertos territorios que pueden ser considerados como santuarios o refugios, facilitando la comisión y preparación de actividades con fines terroristas, así como el adiestramiento, adoctrinamiento militar y de combate. Sin embargo, con la redacción que se propone, cualquier viaje a cualquier lugar del mundo, incluyendo, se entiende, países de la Unión Europea, con independencia de la situación del país de destino, puede integrar ahora la conducta punible del artículo 575.3. Es una extralimitación desproporcionada de lo previsto en la directiva, que explícitamente expresa que no es indispensable tipificar el acto de viajar como tal. La enmienda 29, al igual que la 8 de Compromís, también es de supresión del artículo 1 del apartado 22, en tanto que entendemos que es preferible dejarlo como está y no trasladarlo al 580 bis, y en coherencia con ello también la enmienda número 30. Por su parte, la 31, con el mismo sentido que la 14 de Compromís, si bien con una redacción distinta, se propone la modificación del artículo 386 del Código Penal con un nuevo apartado 6, por el que, en atención a las circunstancias de los hechos, del culpable o de la situación de riesgo objetivo y real generado, pueda imponerse la pena inferior en 1 o 2 grados, a fin de atender a la proporcionalidad de las penas al daño efectivamente producido o el riesgo objetivo generado. La enmienda 32, similar a la 13 de Compromís, modifica el 575. Ya me extenderé en su caso en el turno de portavoz, pero lo que pretende es una reformulación completa de dicho artículo para ajustarlo a las exigencias supranacionales de las directivas europeas, pero sin dejar de lado los más elementales principios y garantías constitucionales. La 33, similar a la 11 de Compromís, modifica el artículo 577 del Código Penal en coherencia con la enmienda anterior, porque la actual redacción en su apartado 2 se manifiesta como un delito autónomo y consumado con la mera realización de conductas de adoctrinamiento o de transmisión de determinadas ideas o doctrinas que no tienen por qué contener una manifiesta y expresa incitación a cometer delitos terroristas en general, por lo que se requiere aclarar que las actividades de adoctrinamiento deben ser expresas y manifiestas con el objeto de cometer cualquiera de los delitos terroristas. Por otro lado, debe derogarse el apartado 3, dado que por su propia naturaleza los delitos de colaboración, adiestramiento, captación o instrucción requieren ser cometidos por dolo, aun cuando sea un dolo eventual o de peligro, con la conciencia de que las ideas transmitidas podrían llegar a producir dicho resultado, pero no, evidentemente, con imprudencia. La 34, como la 10 de Compromís, es para suprimir el artículo 578 del Código Penal, el del enaltecimiento del terrorismo. Un delito que nació en un momento de extrema violencia perpetrada por la banda terrorista ETA, pero está constatado que durante los primeros 11 años de vida de este delito apenas hubo juicios por la comisión de delitos de enaltecimiento. No ha sido hasta el año 2011, justamente cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos, básicamente en las redes sociales, y desde entonces se han multiplicado estos casos. Hoy en día este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión, para perseguir a tuiteros o raperos, y nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras jurídicas como la apología del delito, el 579 o lo indicado en el vigente artículo 170.2 del Código Penal, que castiga a los que amenacen o reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones terroristas, por lo que ya existen diversos tipos penales en los que perfectamente se pueden encauzar los excepcionales casos que pueden ligarse a un terrorismo que sí está activo en Europa, como es el
yihadista. En la justificación de la enmienda ya hay un exhaustivo repaso de la inseguridad jurídica que está provocando y de la opinión de organismos internacionales de derechos humanos respecto al encaje del delito del enaltecimiento del terrorismo en un sistema democrático. Para acabar, la última enmienda, la 35, como la 12 de compromiso, modifica el artículo 1 del el apartado 1 del artículo 579 del Código Penal, pues requiere ser modificado dada su amplitud e indeterminación, no dando su actual redacción unos referentes claros a la hora de determinar las ideas o doctrinas cuya transmisión pretende castigar. Por ello es necesario que su apartado 1 aclare que se castigarán las incitaciones directas como la apología del terrorismo y no las que, aun cuando se basen en mensajes radicales, rechazables o incendiarios, sean meramente genéricas o indirectas. Muchas gracias.